más de 70.000 habitantes, 21 kilómetros de costa, un tejido urbano de cientos de calles y avenidas perfectamente entrelazadas de plazas y parques, miles de viviendas, de edificios, de casas, de villas, campos de golf, hoteles. Datos todos estos que nos hablan de Estepona, una ciudad que hoy, superada ya ampliamente la imaginaria y mítica frontera del nuevo milenio, mira al presente y encara el futuro con los peajes y las perspectivas propias de un municipio del sur de Europa. Presente y futuro. Dos momentos, uno actual y otro por llegar, que no parece difícil de imaginar. Más complejo es hoy tener una visión clara y nítida del pasado. Complejo, pero no imposible. Estepona Televisión inicia una serie de programas que, con el ilustrativo título de Huellas de la historia de Estepona, tienen como objetivo arrojar más luz sobre su pasado. Lo haremos de la mano de Ildefonso Navarro, arqueólogo municipal y responsable del conjunto de excavaciones que, de un tiempo a esta parte, han permitido recomponer con un elevado grado de rigor y fidelidad el hasta hace poco deslavazado puzzle de la historia del municipio. Junto a él, destacados representantes de la arqueología, la historia o la ciencia en general nos ayudarán a conocer los detalles más llamativos, más precisos de nuestro pasado. De la prehistoria al siglo XVIII, de los deslumbrantes restos arqueológicos de la Loma de la Alberica y su Venus, a la no menos trascendental Carta de Villazgo de 1729, con la que Felipe V dio a Estepona el título de Villa Independiente. Los dólmenes de Corominas, el yacimiento fenicio del Torreón, la Estepona musulmana o el castillo de San Luis, cerca de 7 milenios de historia plasmados en 13 capítulos. Les invitamos a que nos acompañen en este maravilloso y apasionante viaje por la riqueza patrimonial de la localidad. Huellas de la historia de Estepona se aleja hoy del casco urbano. En este capítulo ampliaremos geográficamente nuestro campo de visión. Abarcaremos los 21 kilómetros del litoral esteponero, entre el río Guadalmina y Arroyo Vaquero, una extensa franja costera en la que todavía se levantan, como imperturbables testigos de un lejano pasado, 7 torres almenaras. Desde la torre de Casasola o Baños, ubicada hoy junto a un complejo hotelero en la zona este de Estepona, hasta la torre de Arroyo Vaquero, en el límite occidental del municipio, todas ellas formaron parte de un sistema defensivo creado en la segunda mitad del siglo XVI, con la intención de proteger a la población que comenzaba a repoblar la zona. Algunas, como la de Guadalmansa o Desmochada, hunde sus cimientos en la costa esteponera desde mucho antes, al menos desde el siglo X, en época musulmana. Algunos autores incluso apuntan a un origen romano de esta estructura. Las torres almenaras variaron su uso con el tiempo, pero siempre desempeñando el papel crucial entonces de vigilantes de la línea costera ante posibles ataques desde el mar. Así fue hasta bien entrado el aún cercano siglo XX, cuando cayeron en desuso. Una historia esta, la de las torres almenaras, que se ha extendido durante siglos y siglos. En los próximos minutos la recordaremos, de nuevo acompañados por el arqueólogo municipal Ildefonso Navarro.
Hola amigos, nos encontramos en la parte superior, en la terraza de una torre almenara, un sitio, como se puede ver, prominente, desde el que se divisa una muy buena porción de costa y, por supuesto, a las dos torres colindantes. Es lo que se buscaba con estas ubicaciones y era el objetivo principal de estas torres, dominar gran parte de la costa y las dos torres colindantes para, en caso de peligro, poder avisar si era de día con un sistema de humo y si era de noche con un sistema de fuego, de luces, de que había peligro. El nombre de estas torres, atalaya o sobre todo almenaras, almenara significa el lugar de la luz en árabe y precisamente hace referencia a esa utilidad de las torres como sitio con el cual mediante un código de luces se avisaba del peligro. Las referencias más antiguas que tenemos a este sistema de alerta mediante iluminación por la noche, luz por la noche y humo durante el día están pues desde las escrituras más antiguas que tiene la humanidad. Por ejemplo, en los escritos de Homero, en la Odisea, se menciona este sistema de luces, de faros realmente, que servían tanto para la navegación como para alertar de posibles peligros. En la Biblia también se hace referencia a este sistema. Los fenicios también utilizan este sistema. De hecho, en Málaga, el monte Gibralfaro viene de Jebel Farouk, Jebel en árabe, el monte Farouk, el faro, que no es una palabra árabe, se supone que ya se denominaba faro con anterioridad y diversos autores sospechan que se trataba de un faro, de un sitio desde el que se hacían señales, al menos desde época fenicia. El pueblo ibérico también utiliza el sistema, son famosas en la península ibérica las Turris Annibalis, las torres de Aníbal, torres que jalonaban toda la península y que tenían un sistema de señales para avisar de unas a otras. En época romana el sistema se seguía utilizando con asiduidad. Por ejemplo, la torre de Guadalmansa en Estepona ha hecho sospechar a varios autores que en realidad se trataba de un faro romano. Más recientemente, un autor, un profesor de la Universidad de Cádiz, Darío Bernal, ha propuesto que algunos de estas torres de época romana pertenecen a un sistema que no solamente atendería a las señales en caso de peligro o de apoyo a la navegación, sino que también estarían relacionadas estas torres con los sistemas de señales que se hacían para los barcos que pescaban atunes. Esa industria que ya hemos visto en varias ocasiones que era muy importante en la antigüedad, la industria de la pesca y luego la producción de salsa y salazones de pescado, sobre todo atunes. En ese sentido tenemos una torre en el centro de Estepona, el mausoleo de Calle Villa, que es una torre que este autor, por ejemplo, sospecha que pudo tener una utilización también, al menos en parte, como estos faros de señales, tanto luminosas como acústicas, relacionadas con el mundo de la pesca del atún. Señales luminosas, humo, fuego, señales acústicas, sabemos que utilizaban grandes conchas marinas con los que hacían un sonido que se podía interpretar por parte de los tripulantes de los barcos almadraberos para coordinarse en la pesca, incluso señales por medio de banderas de distintos colores como se siguen utilizando hoy en día en la marina. Durante época andalusí también se sigue utilizando este sistema y de hecho cuando llegan los castellanos a estas tierras dejan constancia de que ya existían varias torres en el litoral de Estepona, la de Guadalmansa y la de Baños, con lo cual sabemos que siguen utilizando este sistema. No sabemos exactamente con cuántas torres porque no ha quedado constancia escrita, pero que utilizaban ese sistema para vigilancia y defensa de la costa es totalmente seguro. Pero ya son los castellanos durante el siglo XVI los que, ante el peligro para la repoblación de la zona, peligro que venía tanto del interior con los moriscos como de las costas del exterior con los piratas turcos, berberiscos, etcétera, deciden que hay que poner en marcha un plan más completo que aprovechar simplemente las torres que habían quedado de época musulmana. De esta manera diseñan un sistema que se basa en las torres almenaras, que son las que vigilan y dan el aviso del peligro, y los castillos, las fortificaciones en las que hay destacamentos militares permanentes, como por ejemplo el Castillo Marbella o el Castillo de San Luis, que acuden al sitio donde se ha visto ese peligro de desembarco. Es
Es a partir del último cuarto del siglo XVI cuando el sistema, por lo menos en la parte de la costa andaluza en la que nos encontramos, está completo y funcionando, si no perfectamente, como veremos después, sí de una manera bastante aproximada a como se había formulado teóricamente. Durante el siglo XVII, XVIII, estas torres cumplen su función, esa función de vigilancia de la costa, con algunos añadidos, como por ejemplo cuando se implementa el uso de la artillería pirobalística propulsada por pólvora, a partir de eso, de finales del XVI, se hacen algunos añadidos, se hacen algunas modificaciones en algunas torres para montar artillería en los terrados, en las terrazas de las torres. Luego, por ejemplo, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando se hace popular la fusilería entre la infantería, se acomodan en algunas de estas torres garitas, unas garitas muy estrechas, preparadas para fusileros. O, por ejemplo, cuando dejan de utilizarse las torres ya hacia finales del siglo XIX, cuando ya el sistema cae en desuso porque cambian todas las condiciones militares y políticas de todo nuestro entorno, las torres se siguen utilizando durante finales del XIX y prácticamente todo el siglo XX para el combate contra el contrabando por parte de guardias civiles y de carabineros. De hecho, ha sido una estampa muy usual hasta los años 80 el que hubiera casas de carabineros o casas cuarteles de la Guardia Civil adosadas a estas antiguas torres almenaras, y desde el terrado de estas torres estos guardias civiles y carabineros hacían labores de vigilancia en las costas para evitar el desembarco de contrabandistas, al igual que venían haciendo desde el siglo XVI para evitar el desembarco de piratas turcos, berberiscos o de ingleses durante el siglo XVIII, después de la toma de Gibraltar. Las 5 torres construidas el tercer cuarto del siglo XVI, de 1585, por dentro corresponden al mismo diseño arquitectónico, al mismo plan, y son muy parecidas. Una vez que entramos al interior de la habitación, que está a 7 metros de altura, esta puerta está a 7 metros de altura y de aquí hacia abajo es todo macizo, o sea, esos primeros 7 metros de altura de las torres es piedra maciza completamente. Y en esta habitación hay una serie de elementos que se repiten en todas estas 5 torres, como son la puerta, una chimenea. Hay que tener en cuenta que la chimenea es un elemento imprescindible. Hacía falta tener humo durante el día para poder hacer señales de humo, y por la noche fuego para hacer señales luminosas a las otras torres en caso de peligro. Esta chimenea tiene una salida al exterior hacia la terraza imprescindible. Una ventana, aunque en algunas torres hay un número variable de ventanas, puede haber 1, 2, hasta 4, pero normalmente suele haber una que está orientada hacia el sur, hacia la playa, que es el sitio donde puede venir peligro, sobre todo de desembarco, que era lo que más se tenía en esta época. Y esta habitación tiene una cubierta abovedada, es una bóveda que suele ser una bóveda simple de ladrillo, arquitectónicamente una solución arquitectónica muy simple, muy sencilla, y una puerta opuesta a la chimenea que da salida a una escalera que son muy angostas, escaleras muy estrechas, embutidas en el mismo muro, que salen a la terraza de la torre. La salida de la terraza de esta torre suele ser también una pequeña puerta cubierta con una piedra grande, con una piedra monolítica, y en la terraza de las torres es muy simple. Hay algunas que tienen garitas para fusileros del siglo XIX, pero solamente algunas de ellas, no todas. Y está la salida de la chimenea, la salida del humo de la chimenea, y en todo caso algunos desagües para que el agua no se acumulara en la terraza de la torre. Unos desagües que suelen tener una teja para que se proyecte el agua y no caiga sobre las piedras de la torre, deteriorando la fachada. El sistema de vigilancia y alerta costera que ponen en funcionamiento los castellanos a partir de principios del siglo XVI se basa en una serie de personas que tenían que estar en las torres. Lo ideal, luego la realidad era otra muy distinta, lo ideal es que fueran 3 personas por torre. Estas 3 personas
había uno que era el escucha, atalaya o guarda, que de esas tres maneras se podía denominar, que era el que tenía que estar alerta de posibles desembarcos en la zona que dominaba desde la torre, desde el terrado de la torre. Y luego, aparte de este guarda, había dos atajadores. Estos atajadores tenían que ir andando, cada uno en una dirección opuesta, hacia las dos torres más cercanas, a poniente y a levante. Esto era muy importante, sobre todo porque cada amanecer, cada uno de estos atajadores se dirigía hacia la torre más cercana y desde esa torre salía otro atajador y se encontraban a mitad de camino. Si no se encontraban, es que durante la noche posiblemente había habido algún desembarco y habían capturado a los guardas y atajadores de una de las torres, con lo cual se daba la señal de alarma. La gente que habitaba dentro de Estepona, hay que recordar que se trataba de un asentamiento totalmente cercado de muralla, no se les permitía salir por la mañana hasta que desde las torres no se había dado la señal de que todos los atajadores habían vuelto y que habían dado señales de que no había novedad. Esas señales se transmitían por humo y entonces cuando se permitía a la gente salir de la fortaleza de Estepona. Había muchos esteponeros de este siglo XVI que se quejaban de que no podían ir a cultivar el campo hasta bien entrada la mañana, hasta que estaba ya el sol muy alto, porque no se había dado antes la señal de que no había peligro, de que no había moros en la costa. Había un reglamento muy completo para los guardas de las torres y bueno, este reglamento era la teoría, luego la práctica era muy diferente. En teoría debían ser, como dice el reglamento, mancebos, bien preparados, prácticos tanto en temas de mar como de campo, y se suponía que tenían que tener un sueldo digno. En la práctica los sueldos no eran buenos y al final la mayoría de los guardas de las torres eran personas, muchos de ellos mutilados de guerra, en otras ocasiones eran personas muy mayores, lo que ocasionaba que en algunas ocasiones no se apercibieran de desembarco simplemente por la avanzada edad que tenían o porque estaban distraídos con cualquier otra cosa. Estas distracciones se intentaban prohibir, no se les permitía tener en las torres lazos, hurones, ni elementos para la caza o la pesca. No se les permitía, por ejemplo, tener huertos alrededor de la torre. No se les permitía subir mujeres a la torre ni jugar a las cartas. Todas estas prohibiciones se hicieron y se hacía especial hincapié porque en el día a día incurrían con mucha frecuencia en esta falta a los torreros, a los cuales se les azotaba como castigo. Había 100 azotes de castigo para el torrero que incurriera en una de estas prohibiciones. También, por otra parte, tienen un sistema de premio y si conseguían detectar algún desembarco y dar la alarma correspondiente, se le daba una recompensa económica. Los datos más antiguos de que disponemos sobre la puesta en funcionamiento de este sistema de vigilancia costera basado en torres almenaras en la zona de nuestra costa datan de 1497, cuando el bachiller Serrano, que se encarga de la repoblación de toda esta zona, de la reorganización de toda la zona para que puedan venir los nuevos pobladores, habla de una serie de torres que ya existían, las que vienen de época musulmana, que son la de Arroyo Vaquero Interior, la de Guadalmansa o Desmochada y la de Baños. Habla de los guardas que tiene que haber en esas torres y cómo se tiene que organizar el sistema. Y aparte hay una serie de sitios en los cuales no hay torre, pero son sitios muy vulnerables para un posible desembarco. En estos sitios se propone una serie de estancias que posiblemente serían simples chozas donde pudieran refugiarse los guardas, pero que indican los sitios de esos puntos débiles del sistema donde hacia 1575 se construyen torres ya estables. Estos 5 puntos débiles donde después se construirán las torres respectivas son los de Arroyo Vaquero Costa, Salada Vieja, Padrón, Belerín y Saladillo. Este sistema de defensa costera tuvo notorios fallos, como por ejemplo un ataque a Benalmádena
que no fue detectado, Miramar está al interior y no fue detectado por las torres que había en la costa, posiblemente por la avanzada edad de uno de los torreros, uno de los guardas. Pero sí que tenemos una historia de cómo funciona eficazmente este sistema en una novela picaresca del siglo XVI, del rondeño Vicente Espinel, una novela que se llama Vida del escudero Marcos de Obregón, donde se describe cómo el protagonista de la novela, en la zona de la actual Sabinilla, no ve las ahumadas, las señales de humo que se hacían desde las torres porque habían desembarcado 2 bergantines de turco, dice la novela, y lo capturan. Pero estos turcos, entre el botín que van rapiñando en la zona, hay algo de vino. Entonces, según dice la novela, pues beben todo el vino, se emborrachan y aprovechan los soldados que vienen de Casares y Estepona, alertados por las señales de humo, logran liberar a los cautivos, entre ellos el protagonista de la novela. O sea que Marcos de Obregón, el protagonista, sufre en sus carnes uno de estos episodios que fueron tan frecuentes en toda esta costa de desembarco de turcos, berberiscos y como en esta ocasión el sistema de alerta y vigilancia funciona y es liberado gracias a la intervención de los soldados. Arquitectónicamente, las torres almenaras son un compendio de todo lo que se sabía de arquitectura e ingeniería militar hasta esta fecha. 5 de las torres de Estepona son exactamente iguales, tanto en sus proporciones como en su estructura interior. Son construcciones muy compactas, muy macizas, cuya puerta suele estar a unos 7 metros de altura. Hasta esos 7 metros la torre es maciza, completamente maciza de piedra. Luego nos encontramos la puerta, que decíamos que suele estar a unos 7 metros, normalmente enmarcada por una serie de jambas de piedra, y el acceso de los guardas a las torres se hacía siempre por medio de una escala de cuerda o una cuerda con nudo, de forma que cuando estaban dentro las retiraban para que en caso de ataque nadie pudiera acceder fácilmente a la torre. Y en la vertical de la puerta, justo encima de la puerta, hay una estructura muy simple pero que normalmente era muy eficaz, que es la ladronera. Es una estructura, un parapeto de ladrillo que está apoyado sobre 2 piedras salientes, que se llaman también matacanes, esas piedras salientes, y esa estructura permitía al guarda desde la terraza, desde el terrado, poder tirar piedras o aceite hirviendo justo en la vertical de la piedra sin que pudieran afectarle las posibles flechas o proyectiles que pudieran lanzarle desde abajo. Le protegía totalmente cuando estaba arrojando piedra, que gracias a la ladronera caían justo en la vertical de la puerta por si alguno de los atacantes intentaba apoyar una escala y subir. Las torres almenaras son un elemento arquitectónico y patrimonial muy visible para cualquiera que transite por la costa andaluza. Han sido objeto de atención por los investigadores desde muy antiguo, pero las obras fundamentales para comprender sobre todo las que están en el litoral de Estepona son el libro pionero de Juan Temburi, de Torres Almenaras de la Costa del Sol y de toda la costa malagueña. Es muy importante porque fue el pionero en tratar las torres almenaras desde una perspectiva única, no como patrimonio arquitectónico o como castillo, sino como solamente las torres almenaras. Estudió solamente torres almenaras. Es una obra pionera y fundamental en el estudio de este tipo de fortificaciones. Luego hay una obra muy importante de Ana María Vera Delgado sobre las torres del antiguo obispado de Málaga, obra que no fue superada hasta el año 2001, cuando Ángel Sáez Rodríguez publica una obra sobre las torres almenaras y las defensas en la zona del estrecho de Gibraltar. Aquí pone al día toda la investigación anterior y proporciona una serie de datos nuevos para la época que supusieron una puesta al día de toda la investigación sobre torres almenaras.
y poco tiempo después hubo una obra monumental de Antonio Gil Albarracín que trata sobre todas las torres costeras del antiguo Reino de Granada. Y aquí sí que se produce ya una acumulación de datos de todos los archivos de España que va a ser difícilmente superable en el futuro por ninguna obra de tal volumen. Se pueden producir algunos estudios, se pueden producir algunos descubrimientos parciales, pero como obra global la de Antonio Gil Albarracín es hasta el momento la más importante y posiblemente siga siendo así durante mucho tiempo. La Torre Almenara, que todos los estudios se ponen de acuerdo en considerar como la más antigua posiblemente del litoral andaluz, es la Torre del Guadalmansa. La Torre del Guadalmansa, que también se denomina en la documentación del siglo XVI Torre Mocha o Torre Desmochada, algunos autores la hacen coincidir con la época romana y se ha llegado a proponer incluso que podía tratarse de un faro romano, con esta idea de que los faros romanos no solamente eran para avisos luminosos para navegación, sino que también podían haber avisos para la organización de las almadrabas tan importantes en la zona. De hecho, la torre se halla enclavada justo encima de la villa romana de las Torres, una villa romana muy importante con dedicación a la pesca para la producción de salsa y salazones de pescado. Entonces, esta hipótesis del faro romano parecía viable. En las excavaciones de la villa romana de las Torres, los datos parecen más bien apuntar que la torre tendría un origen hacia el siglo X, en época califal, justo en época andalusí, ya que en esta zona había restos de una alquería y de un cementerio que se excavó en la zona del actual restaurante Tictano. Realmente, si la torre tiene este origen califal del siglo X después de Cristo, sería la más antigua de todo el litoral malagueño. Hacia finales de la época islámica debió haber algún acontecimiento que provocó su ruina, porque las noticias del año 1492 y 1497 hablan de una torre medio derribada que además se le denomina torre desmochada, o sea, torre rota. Se arregla esta torre a principios del siglo XVI y es cuando se le da el aspecto que tiene actualmente. Sabemos que esas reparaciones son de principios del siglo XVI porque justo encima de la puerta se restauraron los restos de una cruz típica de época de Felipe II, del rey Felipe II. La planta de la torre, al contrario de todas las demás del litoral esteponero, es cuadrada, con unos 6,50 aproximadamente de lado. Es una torre muy alta, tiene 14 metros de altura y la puerta se encuentra a unos 7 metros. Esta puerta da acceso a una primera cámara, donde está la chimenea, una ventana que da hacia el sur y una escalera que sube no directamente a la terraza, sino a una segunda habitación. O sea, esta torre tiene, al igual que la de baños, dos plantas interiores, las dos cubiertas con bóveda de medio punto, bóveda de cañón. Desde la segunda habitación se accede por una terraza al terrado, a la azotea. La torre tiene ventana hacia los 3 puntos cardinales y una puerta orientada hacia el norte y tiene una ladronera que también se restauró justo en la vertical de la puerta para defenderla de posibles subidas con escalas o con escaleras de posibles atacantes. La fábrica de la torre es de piedra, sobre todo piedra peridotita, recogida por los arrastres del río Guadalmansa, aunque se han reaprovechado una serie de elementos de origen romano en todas las esquinas, en la que hay una serie de pequeños sillares, indudablemente de origen romano, debieron recogerse de las ruinas de la villa romana que hay alrededor, e incluso en la subida desde la segunda planta hacia la azotea hay restos de algunos tambores de columna romana también de este mismo material, de una piedra de tipo arenisca, aunque también se utiliza abundantemente el ladrillo tanto en las ventanas como en el techo en los techos de medio punto, las bóvedas de medio punto de ambas plantas.
La torre de Baños ya existía en 1497, lo cual ha hecho suponer a todos los autores que se han ocupado del tema que su origen es anterior, es islámico. Más concretamente sería de época nazarí, entre los siglos XIII al XV después de Cristo. El nombre, Torre de Baños, siempre se ha supuesto que se debe a que cerca había unos baños, unas termas romanas. Sabemos que están las termas de las Bóvedas en Marbella, pero están demasiado lejos. Muy posiblemente serían unas termas, unos baños romanos que estarían más cercanos, en la zona de Isdave, Matas Verdes, zona del actual Hotel Atalaya, muy posiblemente. Es una torre muy esbelta. La relación entre altura y diámetro la hace ser la torre más esbelta de todo el litoral malagueño. Tiene 15 metros de altura, es la más alta de todo el litoral, por solamente 4,5 de anchura de diámetro de base, lo cual hace ser una torre muy alta y muy grácil, muy esbelta. Además, su planta es totalmente diferente a todas las demás. Es una planta de herradura, es un círculo cuya cara norte está asaflanado, presenta una cara plana. Tiene una ladronera justo en la vertical de la puerta, que está orientada al norte, y dos plantas interiores, dos habitaciones interiores superpuestas. La más baja, la que se accede desde la puerta que está a 7 metros de altura, tiene una bóveda y una pequeña escalerita, y una segunda habitación con una ventana orientada al sur, a la posible zona de desembarco, y es una torre que se encuentra en muy mal estado. Ambas habitaciones se encuentran totalmente arruinadas. La torre de Baños está completamente hecha de mampostería, de piedra recogida en la zona, en los ríos cercanos, y tiene también mucho material de acarreo de estas construcciones romanas, de estas ruinas romanas que había alrededor. Y en la base hay un detalle muy importante, porque esa altura, esa esbeltez, hacía que vibrara con el viento, con lo cual ya en época cristiana se añadió un rebellín en toda la base, un amontonamiento de piedras de forma cónica que la rodea completamente en la base. La Torre del Saladillo fue construida en 1575. Está hecha de piedra, en la que destaca sobre todo la peridotita. Deben ser piedras recogidas de arroyos cercanos, como por ejemplo el arroyo del Saladillo y toda la zona. Aunque también en las fábricas se observan algunos ladrillos de gran tamaño que deben venir de un cercano yacimiento de época romana, cuyas ruinas, cuyos despojos fueron utilizados en la fábrica de la torre. Tiene entre 7 y 8 metros de diámetro, es circular, y una altura total de 11 metros. A 7 metros de altura está la puerta, que da acceso a la habitación simple con la chimenea, la puerta de subida a la terraza y una única ventana que está orientada hacia el sur, hacia la playa, y un terrado simple sin garita. La Torre del Bellerín, enclavada en la barriada del mismo nombre, al sur de la carretera 340, fue construida hacia 1575 y comparte las características de las otras 5 torres de esta misma fecha, aunque esta es de dimensiones un poco ligeramente más pequeñas. Tiene una planta circular de unos 7 metros y medio, una altura de solamente 10 metros, un poquito más de 10 metros, y la puerta está a solo 6 metros de altura. Está hecha con piedra de la zona, piedra sobre todo peridotita arrastrada por el río Bellerín, el cercano río Bellerín, y tiene los vanos tanto de la puerta como de la ventana orientada hacia el sur para vigilar la zona de costa que le corresponde de ladrillo.
Presenta restos de una ladronera, pero muy destruida en la actualidad, porque ni siquiera han restos de los matacanes que aguantaban la estructura justo en la vertical de la puerta, en la zona norte, en la pared norte de la torre. Hasta hace muy poco ha habido restos de un cuartel de carabineros que estaba justo al lado, lo que da una idea del valor estratégico y de vigía de la zona, que ha sido utilizado por la Guardia Civil hasta hace muy poco tiempo y por los carabineros. Y el nombre de Bellerín posiblemente venga de una alquería árabe que se enclavaba en las cercanías, que se denominaba así, Bellerín o Belembín, y cuyos habitantes fueron vendidos como esclavos en Gibraltar en 1501. La Torre del Padrón, o Paredón, como se denominaba originalmente, se encuentra en la zona del mismo nombre. Fue edificada hacia 1575 y, como todas las de este momento, es de planta circular, de unos 7 metros y medio de diámetro, una altura total de 12 metros y a 7 metros de altura tiene la puerta de entrada, como prácticamente las otras 6 torres del litoral esteponero. La fábrica es de piedra de la zona, recogida posiblemente en el río Padrón y alrededores, aunque reaprovecha en sus muros muchos elementos romanos reaprovechados. De hecho, el nombre Padrón o Paredón originalmente debe venir de alguna de las paredes de alguna construcción romana visible todavía a principios del siglo XVI. Nombre Paredón, Padrón, que después se aplicó al río y a toda la zona. Parte de los restos de estas ruinas romanas se reaprovecharon en esta torre. Ocurre igual que la de Saladavieja, que tiene también en el terrado, muy bien conservada, una garita del siglo XIX, que además tiene la particularidad de que tiene una inscripción hecha en el mortero fresco, en la que se puede leer: esta garita se hizo en 1804, reinando don Carlos IV, lo que nos da la fecha exacta de la construcción de esta garita para fusileros. La torre de Saladavieja o Celada Vieja está actualmente englobada, ha quedado englobada por el casco urbano de Estepona, en la zona de la urbanización Punta Doncella. Es una de las torres que se construyó hacia 1575 y, al igual que todas las que se construyeron en este momento, tiene una serie de características constructivas comunes. Planta circular de aproximadamente entre 7 metros y medio y 8 de diámetro y una altura de unos 10 metros y medio, entre 10 metros y medio y 11, con la puerta a 7 metros de altura. Se eleva sobre un plinto, sobre una base cuadrangular. La fábrica es de piedra de la zona, de piedra arenisca de la zona, y tiene los vanos reforzados con ladrillo, tanto el vano que mira a la cara norte como la ventana que mira hacia el sur, hacia la zona de la actual Playa del Cristo y puerto de Estepona, que era una zona débil, muy propensa a desembarcos de piratas, turcos, etcétera, como así ocurrió en 1545 con el desembarco de la flota de Ali Ahmed el turco en la Playa del Cristo. Se trata de una torre que tiene muy bien conservada la ladronera, que cae justo encima de la puerta para defenderla de posible escala que intentaran entrar en la torre, asaltar la torre, y presenta una particularidad muy interesante, y es que tiene una garita muy bien conservada para fusileros del principio del siglo XIX. El nombre Celada Vieja, que es el nombre original, parece hacer alusión a una emboscada que pudo ser bien la sufrida por Muhammad IV en el siglo XIV o bien esa incursión turca de mediados del siglo XVI. La
la torre de Arroyo Vaquero, o tal vez deberíamos decir la torre de Arroyo Vaquero Costa, porque hay las ruinas de una más al interior, sobre un promontorio al norte de Nacional 340, que no por casualidad se denomina Torre Quebrada. Esa fue la torre musulmana que conocieron los castellanos y que menciona en las instrucciones de 1497. Se sustituye por esta que tenemos detrás en 1575. Es como todas las que se hicieron hacia el tercer cuarto del siglo XVI, de planta circular, entre 7,5 metros y 8 de diámetro de ese círculo, una altura total de 14 metros y a 7 metros la puerta de entrada. Es de roca arenisca, que se da en toda la zona, es una roca local, y tiene una serie de vanos de ladrillo, enmarcados en ladrillo, tanto la puerta como la ventana que da al mar. La particularidad de esta torre es que presenta no una, sino 4 ladroneras, una sobre la puerta como el resto de las torres y las demás hacia los 4 puntos cardinales, o sea que era una defensa bastante efectiva contra cualquier intento de escalo de la torre. Las torres almenaras se encuentran declaradas bienes de interés cultural, todas están protegidas legalmente, pero es nuestro deber asegurar su conservación de cara al futuro, porque se trata de elementos de ingeniería militar tan precisos que han estado en funcionamiento casi 500 años de manera ininterrumpida, con muy pequeñas modificaciones en su diseño. Se trata de un elemento de ingeniería, de un diseño con un éxito innegable, y es nuestro deber conservarlas y legarlas a generaciones futuras como parte de este patrimonio histórico tan importante en la Costa del Sol y en toda la costa andaluza en general. Las torres almenadas del litoral esteponero formaron un importante sistema defensivo en varias etapas de nuestra historia. Hoy, muchas de estas torres están totalmente deshabilitadas y abiertas a la visita. Forman parte de un conjunto monumental bien definido y explicado en este Museo Municipal de Estepona. Del Museo de Estepona tenemos que destacar una serie de piezas que son muy abundantes de la época, pero a nivel arqueológico se convierte en un referente esencial. Y estamos hablando de los maravedíes. Los maravedíes del siglo XVII son los que tiene en Estepona. Y fijaros el detalle, ¿no? Primeramente porque estos maravedíes tenían emisiones de distintas ciudades. Segundo, viene el año de la emisión. Con lo cual, cualquier hallazgo que nos permita que aparezca ese maravedí nos está diciendo un momento a posterior de su emisión. Tercero, independientemente del valor que pueda aparecer en una primera acuñación o primaria, tiene después reacuñaciones que se hace una revaloración económica del maravedí. Si eran 2 maravedíes, pueden hacerse una nueva acuñación para que en vez de ser 2 sea 4. En definitiva, son piezas muy abundantes, muy singulares, que pueden encontrarse en cualquier momento, pero aquí arqueológicamente nos permite sellar adecuadamente esos momentos desde el siglo XVI, XVII en adelante. Con esto tengo que deciros que no porque sea abundante tiene menos valor, porque el valor que tenemos que darle es justamente el histórico, que es el camino del arqueólogo. En la visita cultural que hoy les proponemos, viajaremos hasta la ciudad que posiblemente vio levantarse sobre su suelo a la primera medina de Al-Ándalus, allá por el año 712. Hablamos de Algeciras. Este núcleo urbano, hoy enclave portuario de referencia en el Mediterráneo,
conserva lo que los especialistas catalogan como uno de los restos más interesantes de fortificaciones en la historia de la arquitectura militar en España. Así nos lo asegura quien hará de guía en esta visita al recinto arqueológico de las murallas medievales de Algeciras, el arqueólogo municipal Rafael Jiménez. En los próximos minutos nos explicará el extraordinario valor histórico y patrimonial de estos restos, resguardados hoy entre los 6.000 metros cuadrados que conforman este yacimiento ubicado en pleno corazón de la Algeciras medieval. Antes de iniciar la visita conviene detenerse unos segundos para recordar la lógica importancia geoestratégica que este enclave ha tenido durante siglos. El hecho más importante en época medieval es que a través de Algeciras pasaron los ejércitos árabes para realizar la conquista de la península. Y posiblemente a partir de un campamento militar se fundara en Algeciras en el año 712 la primera medina islámica de Al-Ándalus. Esta medina evolucionó como un importante puerto tanto comercial en el intercambio de productos entre el norte de África y Al-Ándalus, y como un puerto militar, sobre todo a partir del siglo XI, entre el siglo XI y XIII, en que Al-Ándalus formó parte del imperio norteafricano. Entre el siglo XI y XIII, Algeciras se convirtió en un importante puerto militar, porque a partir de aquí pasan los ejércitos de los imperios almorávide, almohade y meriní, que a partir de entonces, entre el siglo XI y XIII, controlan la península desde el norte de África. Por eso Algeciras se convirtió en un lugar geoestratégico fundamental, tanto desde el punto de vista comercial como militar. Lo que el visitante observa cuando se acerca a este recinto arqueológico es solo una pequeña porción de lo que se conserva de la muralla urbana de Algeciras, levantada en la Edad Media por los meriníes y ampliada posteriormente por los castellanos. El recinto arqueológico contiene una parte de lo que sería la muralla urbana que rodearía en la Edad Media toda la ciudad de Algeciras. Como sabemos, la mayor parte de las ciudades en época islámica estaban amuralladas. En la Edad Media, además, la defensa se conseguía a través de la creación de murallas altas y de otra serie de elementos que lo que hacían era complementar esa muralla principal e impedir que las máquinas de asalto llegaran hasta ella para evitar que la pudieran zapar. En el parque arqueológico lo que tenemos son ese gran desarrollo de elementos de murallas complementarias que se llaman barbacanas. Tenemos hasta 2 líneas de barbacanas y una línea de foso que también ayudaría a evitar que las máquinas de asalto llegaran a la ciudad. Este foso además cuenta con una peculiaridad, bueno, en realidad con 2 peculiaridades, es que normalmente los fosos en época medieval están excavados en la roca y este está forrado de piedra. Y la segunda peculiaridad es que además, si normalmente los fosos son secos, es decir, lo que se pretende es crear un obstáculo para distanciar la muralla de la ciudad, pero normalmente no es necesario que esté lleno de agua. Sin embargo, aquí se ha localizado un sistema de captación de agua para mantener una lámina de agua constante, del que forma parte también una pequeña presa, que es lo que hace mantener una cierta altura en el agua y que éste se mantenga constantemente inundado. Entre los elementos que integraban este sistema defensivo destacan los restos de una gran torre construida por los castellanos sobre el foso a mediados del siglo XIV. En la península ibérica no se datan ejemplos similares hasta cerca de un siglo después. Su imponente y robusto basamento se ha conservado intacto durante siglos. Quizás estamos ahora mismo en el elemento realmente importante, en el más interesante de la fortificación dentro del parque arqueológico y dentro de la historia de la arquitectura militar en España. Estamos ahora mismo dentro de una gran torre que constituiría parte del sistema de acceso a la ciudad de Algeciras. Este sistema de acceso estaría constituido por 2 torres, una que se encontraría en la Medina, de la que apenas se conservan restos, y otra que es sobre la que yo estoy, que lo que pretendía era crear un volumen construido encima de una de las murallas secundarias, de la Barbacana, y rodeada completamente por un foso que impidiera y dificultara el acceso a la puerta principal de la ciudad. Además, el desarrollo del interior de la torre, habría que hacer una serie de giros, incluso llegan a ser hasta 3 giros, que hacían
que lo que hacían era dificultar el acceso directo a la fortificación. Este sistema de torre adelantada y construido sobre el foso en Algeciras se data en la segunda mitad del siglo XIV y es muy interesante porque no se vuelve a dar en la península hasta 100 años más tarde, hasta finales del siglo XV, en otra serie de fortificaciones como son Salce o La Mota o Coca. Es decir, que se adelanta 100 años el sistema de fortificación adelantada con respecto al resto de la península. La visita a este yacimiento esconde al visitante una sorpresa de gran calado, el puente de estilo mudéjar, conservado tal y como se abandonó el recinto defensivo bien entrado ya el siglo XIV. Otro de los aspectos más interesantes de esta fortificación es este magnífico puente de obra, y es interesante, aparte de por su estilo mudéjar, porque no es habitual en las fortificaciones que los puentes sean de obra, normalmente suelen ser retráctiles para impedir el acceso. Era tal el nivel de defensa de esta fortificación que se permitieron el hecho de construirlo de obra. En este recinto arqueológico se documentan claramente dos periodos de construcción, uno islámico y otro posterior castellano, este último confirmado por dos inscripciones halladas en el foso. Esta fortificación se realiza básicamente en dos periodos históricos. Tiene una primera fase de fundación de época islámica a la que pertenecen elementos como estos muros de la muralla secundaria, de lo que llamamos barbacana, que están fabricados en hormigón con tapiales, y hay una segunda fase muy contundente de época castellana en la que se construyen esta puerta tan característica que hemos comentado antes y las grandes torres hemos podido determinar la cronología gracias a las numerosas marcas de cantero de época castellana que tienen estas torres y sobre todo a dos inscripciones que se localizan en el foso. Una de ellas hace alusión al promotor de la obra, al rey Alfonso XI, que conquistó la ciudad en 1344, y otra hace alusión al artífice, al arquitecto, al maestro Juan. Estas inscripciones, especialmente la del rey, son determinantes para la cronología del monumento. Las inscripciones se encuentran en un lugar poco habitual dentro de la arquitectura militar, normalmente se colocan encima de las puertas. De hecho, tenemos un fragmento de una en el museo que estaría seguramente colocada en este lugar, pero las que tenemos en posición original están en el fondo del foso, teniendo en cuenta que las inscripciones lo que pretenden es hacer propaganda de la obra real. Lo normal es que estén en un sitio visible. Aquí lo que planteamos es que seguramente lo que funcionan es como primeras piedras, como hitos fundacionales, es decir, a partir de aquí la obra es castellana. El hecho de que estén justo en la base nos hace saber que gran parte de las obras son de época castellana. La narración del episodio final en la historia de esta construcción presenta similitudes con la evolución histórica de Estepona. Ambos núcleos de población y en fechas próximas fueron literalmente destruidos por sus últimos moradores ante la imposibilidad de mantenerlos a salvo en una época de gran convulsión bélica en la zona. Tras la conquista castellana de la ciudad, los nazaríes vuelven a reconquistarla en 1369, pero en un contexto ya de frontera, consideran que es bastante complicado mantener una ciudad tan grande y prefieren replegarse en Gibraltar. Así que lo que deciden es destruir por completo la ciudad de Algeciras, tanto la ciudad como la muralla. Y aquí tenemos una huella, un indicio, a través de cómo los arqueólogos han podido reconstruir cómo se ha volcado, cómo se volcaron la fortificación. Lo que hicieron fue cavar como si fuera una mina dentro de la torre, quitando los sillares, las piedras, y fueron apuntalando con maderos el interior, y posteriormente, cuando la torre estaba sujeta completamente por madera, la quemaron, y eso hizo que volcara la torre, y eso lo hicieron sistemáticamente con todo el sistema defensivo. Nosotros hemos mantenido una torre para que se viera esta parte de la historia de la ciudad y hemos reconstruido el resto. La historia nos cuenta que la población de Algeciras sufrió durante casi 2 años el asedio de las tropas castellanas. De ello dan fe en la actualidad los numerosos proyectiles que se conservan en este recinto arqueológico. El asedio de Algeciras fue uno de los más prolongados de la península, duró casi 2 años, y había tantos que cuando Fernando el Católico va a asediar Málaga, en vez de tallar nuevo,
manda, sabemos por la crónica de Hernando del Pulgar, que manda venir a Algeciras a recoger parte de los balaños, y aún así siguen apareciendo constantemente en las excavaciones de la ciudad. Desde mediados de la década de los 90, los arqueólogos han trabajado en este lugar, en sucesivas campañas, para desgranar e incluso reinterpretar el pasado medieval de Algeciras. Fruto de esta labor nació el Centro de Interpretación de la Cultura Andalusí. Este centro se creó con un triple objetivo: por un lado, interpretar el yacimiento de las murallas que acabamos de ver. Para ello tiene un pequeño vídeo que te reconstruye, incluso con representaciones tridimensionales, cómo era la construcción y la evolución histórica de la muralla. Los otros dos aspectos que también pretendía interpretar el centro era, por un lado, el mismo edificio se ha creado sobre una necrópolis musulmana de los siglos XI al XIV, y entonces tiene una reproducción de los enterramientos tal y como se encontraron cuando se hizo la excavación de este edificio. Los cementerios islámicos se hallan en el exterior de las ciudades, cerca de las puertas, y este estaba al lado de la puerta de Gibraltar, que es el yacimiento que nosotros hemos explicado antes. Y por último, también pretendía, el último objetivo era pues hablar de la cultura andalusí, pero como bueno, el espacio era limitado, nos restringimos a la cultura de Andalusí a partir de las intervenciones arqueológicas que se habían desarrollado en la ciudad. Entonces podemos observar algunas reconstrucciones de vivienda, algún perfil estratigráfico de la ciudad, y hay una serie de juegos interactivos para que los niños comprendan la funcionalidad de los objetos islámicos y su comparación con los actuales. Hasta aquí la visita cultural a la Algeciras medieval, a esa parte de su historia que el trabajo de los arqueólogos ha permitido recuperar en las 2 últimas décadas. Una extraordinaria labor a la vista de los resultados. Cerramos ya este capítulo semanal de Huellas de la Historia de Estepona. En el siguiente pasaremos de las alturas a varios metros bajo el mar. Nos esperan las profundidades del Mediterráneo, surcadas desde tiempos inmemoriales por navegantes y comerciantes de todas las civilizaciones. Hasta las aguas marítimas que bañan la costa de Estepona nos acercaremos junto al arqueólogo municipal Ildefonso Navarro. De todo ello hablaremos en el próximo programa de Huellas de la Historia de Estepona.